El texto de hoy es desde Nehemías capítulo 9. En el texto de hoy tenemos la oración y alabanza de los hijos de Israel. En los versículos 1, 4 y 5 vemos la oración y alabanza de los hijos de Israel y los levitas. Los israelitas y levitas regresados del cautiverio se reunieron e hicieron ayuno. Escucharon los hechos del pasado. Agradecieron por la gracia de Dios. También confesaron sus pecados. Finalmente hicieron un pacto con Dios. En los versículos 1 al 3 aparece la oración de ayuno y arrepentimiento del pueblo israelita. Los israelitas confesaron sus pecados y adoraron a Dios. Leamos el versículo 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Los israelitas se arrepentían en ayuno, vestidos de cilicio. ¿Cuándo se arrepintieron? En el día 24 del mismo mes. Se refiere al mes séptimo, que celebraron la fiesta de los tabernáculos. Guardaron la fiesta de los tabernáculos hasta el día 22 del mes séptimo. El pueblo guardó la fiesta de los tabernáculos y luego de 2 días más se reunieron nuevamente. No se reunieron porque alguien lo dijera. Se reunieron voluntariamente. Hicieron ayuno y se vistieron de cilicio. Se arrepentían echándose tierra sobre sí. Representa un corazón quebrantado. Dios se fija en el corazón quebrantado. Nosotros tenemos que tener un corazón quebrantado. No debemos endurecer el corazón. No debemos ser duros de corazón. Si somos duros de corazón, estamos alejados de la vida de Dios. Debemos tener un corazón voluntario. Debemos tener un corazón tierno. Debemos vivir el resto de nuestras vidas delante de Dios llorando y ayunando. Dios no menosprecia nuestro corazón quebrantado. El sacrificio que Dios desea es el corazón quebrantado, dice Salmo 51, 17. Versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿De quiénes se apartaron los israelitas? Se apartaron de todos los extranjeros. Antes se habían casado con mujeres extranjeras. El pueblo dejó ir a todas las mujeres extranjeras. El pueblo se despojó totalmente de las costumbres impropias de los paganos. Esto es verdadero arrepentimiento. En Génesis 35, 1 al 3, Dios le ordenó a Jacob subir a Betel.
Les ordena que si quieren subir a Betel, deben tirar primero todos los ídolos. También les dice que se purifiquen. Deben cambiar sus ropas. Deben enterrar bajo árbol todos los elementos de lujo. Esto es arrepentimiento verdadero. Los israelitas se separaron de los extranjeros. En 1 de Samuel 7:3, Samuel dijo lo siguiente: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. O sea, deben apartarse de los extranjeros. Si creemos en Dios, debemos romper toda relación con los malos amigos y malos compañeros del mundo. Debemos romper la relación con todo lo que no es apropiado. Debemos deshacernos de toda especie de mal, aun sus apariencias. Debemos despojarnos de todo lo que está mal, tirarlo y apartarnos. Arrepentimiento es dar la media vuelta y corregir. No solo debemos orar, sino deshacernos de lo que está mal y corregir. En el versículo 2 dice: confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Debemos arrepentirnos del pecado. Debemos admitir nuestros pecados. He pecado contra Dios. Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. No podremos ocultar el pecado por más que lo intentemos. Es mejor reconocer nuestras faltas. El que confiesa su pecado y lo abandona, recibe la misericordia de Dios. Nosotros también cometemos pecados a veces. Debemos confesar el pecado inmediatamente. Es importante apartarnos del pecado y cortar la relación con el pecado. Versículo 3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Los líderes, puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados. ¿Cuánto es la cuarta parte del día? 12 dividido 4 es 3. Los líderes leían la ley 3 horas. 3 horas el pueblo confesaba sus pecados. El pueblo se esforzaba de todo corazón para estar bien afirmado delante de Dios. Esta es la actitud de fe del pueblo en la época de Nehemías. El pueblo se arrepentía del pecado detalladamente. Hacía ayuno vestidos de cilicio y echándose tierra sobre sí. Se apartaron de los extranjeros. El pueblo admitió sus pecados y leía la Biblia 3 horas. Confesaba 3 horas. Esta es la clase de vida que agrada realmente a Dios. Debemos vivir toda la vida con esta actitud de corazón. Debemos tener un corazón tierno. Debemos ser mansos y tiernos de corazón. No debemos estar espiritualmente insensibles ni muertos, sino vivos. Si alguien nos dice algo, debemos saber escuchar.
No debemos ser duros de cerviz. Si somos duros de corazón, no tendremos sensibilidad espiritual. Entonces no podremos recibir la gracia por medio de la palabra de Dios. A través de los versículos 4 al 38, a través de la palabra, en segundo lugar, los levitas cantaron alabanzas y oraron. Versículos 4 al 6 tenemos la oración y alabanza de los levitas. Versículo 4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. ¿Quiénes oran y alaban aquí? Los levitas. En el versículo 4 aparecen 8 levitas. Estos 8 clamaron a Jehová Dios en voz alta, oraron. En el versículo 5 aparecen 8 levitas. Entre los que aparecen en los versículos 4 y el 5, 5 son los mismos y 3 distintos. Los levitas se ocuparon en la oración y la alabanza. Los levitas son los que ayudaron a Esdras en Nehemías 8:4. La oración de estos levitas es como la oración de Esdras que aparece en Esdras capítulo 9. Estos levitas aprendieron a orar largamente, aprendiendo de la oración de Esdras. Los levitas se ocupaban de 2 cosas, la oración y la alabanza. Si vemos en el versículo 5, cómo alababan los levitas a Dios, alabaron por 3 cosas. Versículo 5, y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Los levitas alaban a Dios por 3 cosas. Primero, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Dios existe desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso alaban a Dios. Segundo, alaban por el nombre glorioso del Señor. Tercero, alaban por lo grandioso del nombre del Señor. Alaban porque Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Alaban porque el nombre de Dios es glorioso. Alaban porque el nombre de Dios es grandioso. Tener a este Dios es nuestro principal motivo de gratitud. Dios existe desde la eternidad hasta la eternidad. Podemos orarle a Dios porque es el alfa y la omega. También podemos alabarle. Dios es glorioso y grandioso. Los levitas alabaron así. Es lo que nosotros debemos hacer. Dios es digno de recibir alabanza y oración de generación en generación. Versículo 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Quiénes adoran a Dios? Todo el ejército del cielo. ¿Qué creó Dios? El cielo, los cielos de los cielos, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, todo lo que hay sobre la tierra, el mar y todo lo que hay en el mar. Dios preserva toda la creación. El sol y la luna iluminan el día y la noche. Dios es el creador de toda la creación.
es el preservador de todas las cosas. Dios es adorado por el ejército del cielo. Por eso nosotros debemos alabar a Dios. En Salmos 33:1, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Dios es el motivo de nuestra alegría. Dios es nuestra máxima alegría. Dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. Siempre debemos cantar alabanzas. A través de los versículos 7 y 8, Dios eligió a Abraham y estableció pacto con él. Versículo 8. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¿Qué cumplió Dios? Dios cumple conforme a su palabra. ¿Qué palabra? La palabra del pacto. Dios obra según las palabras de su pacto. ¿Con quién hizo pacto Dios? Dios obra según lo que pactó con Abraham. ¿Cómo es Dios? Es Dios justo. No hay injusticia en Dios. Es Dios justo. Cumple según sus palabras del pacto. En los versículos 7 y 8 vemos 5 cosas que Dios le otorgó a Abraham. Primero, lo eligió. ¿Cuándo eligió Dios a Abraham? Lo eligió desde antes. ¿Cuándo nos eligió Dios? Nos eligió antes de la creación del mundo. Éramos por naturaleza hijos de ira. Somos como el lobo y el avestruz. Somos como gusanos. Pero antes de que naciéramos, antes de la creación del mundo, nos eligió incondicionalmente. No vamos al cielo porque tengamos buen carácter. No vamos al cielo de los cielos porque seamos buenos. Es porque Dios nos eligió, por eso creemos en Jesús. Solamente los elegidos de Dios pueden creer en Jesús. En segundo lugar, lo que le dio a Abraham. Dios lo guió. Cuando Dios trajo a Abraham hasta la tierra de Canaán, ¿desde dónde lo guió? Lo guió desde Ur de los Caldeos. En Génesis 12, 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios lo tomó a Abraham como el padre de la fe. Dios guió a Abraham sacándolo del lugar de idolatría. Si vemos en Deuteronomio 8, versículos 14 al 16, el Señor nos saca, nos guía y hace que pasemos por tierra firme. Nos hace tomar del agua, nos hace comer del maná y nos da bendición. Seremos pronto bendecidos. Nos va a ir muy bien. Vamos a ser prosperados, multiplicados y aumentar. En tercer lugar, Dios le dio un nombre a Abraham. ¿Qué nombre le dio a Abraham? Lo llamó Abraham. El significado de Abraham es padre de naciones. Somos hijos de Abraham. ¿Qué nos dio a nosotros? Nos dio nombre. Nos nombra hijos de Dios. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué nos ocurre si creemos en Jesús? Llegamos a ser hijos de Dios. En cuarto lugar, estableció pacto con Abraham. ¿Qué vio Dios en Abraham para establecer pacto con él?
estableció pacto con Abraham viendo su fidelidad. ¿Cómo era Abraham? Era un hombre fiel. El contenido del pacto es que le daría la tierra de Canaán. En quinto lugar, ¿qué le dio a Abraham? Le dio el cumplimiento de la palabra. Se cumplió conforme a la palabra. Dios hizo que se cumpliera conforme a la palabra del pacto. ¿Por qué Dios hizo esto con Abraham? ¿Quién era Dios? Dios es justo, por eso obró incondicionalmente en Abraham. En los versículos 9 al 21, Dios cuidó de Israel en el éxodo durante el desierto. Dios cuidó de Israel en el desierto durante el éxodo. Versículo 9. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo. ¿Qué hizo Dios con el pueblo cuando sufría? Dios lo vigiló. Dios se fija en nuestra situación. Dios nos vigila, nos mira, nos escucha, nos conoce, nos rescata. Cuando Israel clamó en el Mar Rojo, Dios escuchó el clamor de ellos. Como Dios escucha, tenemos esperanza. Cuando el pueblo israelita clamaba profundamente angustiado en Egipto, Dios escuchó su clamor. Cuando el ejército egipcio los persiguieron hasta el Mar Rojo, los israelitas clamaron a Dios. Dios escuchó el clamor, les dividió el Mar Rojo y les hizo andar por tierra seca. ¿Qué mira Dios? Dios mira el sufrimiento que padecemos. Dios escucha nuestro clamor. Versículo 10. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. ¿A quién mató Dios en el Mar Rojo? Dios mató a todos los egipcios. ¿Por qué murieron los egipcios? Porque eran arrogantes. A través de ese suceso, Dios fue glorificado. Versículo 11. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Dios hundió a los egipcios en lo profundo. ¿Quién echó a los egipcios? Dios echó a los egipcios. Dios es el que salva a las personas y también el que quita la vida. Versículo 12. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. ¿Cómo guió Dios a los israelitas? Dios guió a los israelitas en columna de nube y columna de fuego. De día, como hacía mucho calor, Dios les refrescaba con la nube. Como de noche hacía mucho frío, Dios los guiaba con fuego. Dios los alumbraba con el fuego y les evitaba el frío. De este modo, Dios nos guía en cada momento y situación con el Espíritu Santo y su palabra. Dios nos ha guiado hasta aquí y hasta ahora, abrazándonos. Versículo 13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Vemos varios regalos de Dios para los israelitas. Les dio juicios rectos,
les dio leyes verdaderas, estatutos buenos y mandamientos. Dios les dio la ley en el monte Sinaí a través de Moisés. Dios les dio la ley. Guardando esta ley, se llega a ser persona honesta. Se llega a ser una persona veraz. Se llega a ser una persona buena. Salmo 19, 7 al 9. La palabra de Dios es así de buena. Si guardamos bien la palabra de Dios, si creemos bien en Jesús, nadie nos puede vencer. Versículo 14. Les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. ¿Qué día les ha dado? Dios les ha dado el día de reposo. Es un día para descansar en paz. El día de reposo es un día de la bendición de Dios. El día de reposo es el día en que Dios nos da su gracia. En este día Dios abre las puertas del cielo y nos da lo mejor. Por lo tanto, en la actualidad, el día domingo, el día del Señor, es muy importante. El día del Señor no se trata tan solo del día después del sábado. Debemos guardar el día del Señor, el domingo, con nuestra vida. Isaías 58, versos 13 y 14. Si guardamos bien el día del Señor, nuestros descendientes serán bendecidos de generación en generación. No debemos tener conversaciones inútiles en el día del Señor. No debemos ocuparnos en recreaciones durante el día del Señor. Ni siquiera debemos ver televisión en el día del Señor. El día de reposo es una gran bendición para el pueblo israelita. Versículo 15. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. ¿Qué les dio Dios cuando los israelitas tuvieron sed? Dios les dio agua. ¿Qué les dio Dios cuando tuvieron hambre? Dios les dio alimento, el maná. ¿De dónde salió el agua? El agua salió de la roca. ¿Qué es la roca? En 1 Corintios 10:4 dice que la roca es justamente Cristo. Israel bebió del agua viva a través de Cristo. Israel también comió el alimento espiritual. Dios alimentó y dio de beber a los israelitas. Dios es lleno de amor y misericordia. En los versículos 16 al 21 aparece la desobediencia de Israel y la gracia de Dios. En los versículos 16 y 17 aparece la soberbia y la desobediencia de Israel. Versículo 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. A pesar de que comieron, ¿qué cosa se hicieron soberbios? Se hicieron soberbios aunque habían bebido el agua viva y habían comido el maná. Nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon los mandamientos de Dios. Versículos 17 y 18.
No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Aunque además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Los israelitas, aunque bebieron del agua de vida, endurecieron la cerviz y blasfemaron contra Dios. Se hicieron becerro de oro y lo llamaron Dios. Esto es una abominación. Actuaron soberbiamente y respetuosamente. Los israelitas ofendieron a Dios, se resistieron a Dios. A través de la segunda mitad del versículo 17 hasta el versículo 21, aparece el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Si vemos la segunda mitad del versículo 17, llama a Dios perdonador. Dios es clemente y piadoso. Dios es tardo para la ira y grande misericordia. Por la gracia de Dios llegamos hasta aquí. Versículo 19. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. ¿Cómo brindó Dios su misericordia? Dios brindó muchas misericordias. Dios siguió otorgando gracias sin cesar. Hasta aquí y hasta ahora pudimos llegar porque Dios nos ha concedido su misericordia sin cesar. ¿Qué clase de vasijas somos delante de Dios? Somos vasijas de misericordia. Hay dos tipos de vasijas. Están las vasijas de ira y las de misericordia. Nosotros somos vasijas de misericordia. ¿Cómo vemos la continua misericordia de Dios hacia Israel? De noche les dio columna de fuego y de noche y de día columna de nube. Durante 40 años Dios los alumbró así. Aquí vemos las muchas misericordias de Dios. Versículo 20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. ¿Qué espíritu les dio Dios? Les dio su buen espíritu. El buen espíritu es el Espíritu Santo. Hay dos clases de espíritus: espíritu bueno y espíritu malo. El espíritu malo es el diablo. El espíritu bueno es el Espíritu Santo. Dios les envió el Espíritu Santo como regalo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Esto es algo que debemos agradecer. Isaías 11:2 lo explica bien. El Espíritu Santo es espíritu de sabiduría y entendimiento. El Espíritu Santo es de entendimiento y talentos. El Espíritu Santo es espíritu de inteligencia.
Este buen espíritu mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo obra en nosotros. El Espíritu Santo nos guía. En Juan 16:13 lo explica del siguiente modo. El Espíritu Santo es Espíritu de verdad. El Espíritu Santo de verdad nos guía a la verdad. El Espíritu Santo no obra fuera de la verdad. Por lo tanto, la llenura de la palabra es la llenura del Espíritu Santo. Versículo 21. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Durante cuántos años los sustentó Dios? Sustentó a Israel durante 40 años. Dice que Dios los sustentó en el desierto. ¿Cómo los sustentó? Los sustentó de modo que nada le faltara a Israel. A Israel no se le gastó la ropa, ni se les hincharon los pies a los israelitas. ¿Durante cuántos años Dios los sustentó? Durante 40 años, en el desierto, en un lugar sin solución. Dios los sustentó de modo que nada les faltara, ni les envejeciera la ropa. En los versículos 22 al 25, finalmente Dios les concedió a los israelitas la tierra de Canaán. En el versículo 22, Dios les dio la tierra de Hesbón. También les dio la tierra de Og, rey de Basán. Dios les dio tierra que ellos no podían conquistar. En el versículo 23, el Señor hizo que los descendientes de Israel fueran tan numerosos como las estrellas del cielo. ¿Cuántos israelitas eran cuando entraron a Egipto? Eran 70. 400 años después, cuando salieron de Egipto, eran 600,000, contando solo a los adultos varones. Si contamos también a los niños y ancianos, serían en total como 2 millones o 250 millones. Los descendientes de Abraham se multiplicaron tanto como las estrellas del cielo. En el versículo 24, Dios entregó a los israelitas a esas naciones. En el versículo 25, vemos cuánto bien les hizo Dios a los israelitas. Dios les dio una ciudad firme. Les dio tierra que fluye aceite. Heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Si vemos Ezequiel 26,
Dios les dio la tierra que les había provisto. Les dio tierra que fluye leche y miel. Les dio de todo lo bueno de la tierra. Dios nos da también de lo mejor. Dios nos ha dado una buena familia. Nos ha dado buenos hijos. En los versículos 26 al 31, Dios los salvó con disciplina y perdón. Cuando pecamos, Dios nos castiga. Si buscamos a Dios, nos concede misericordia. Aquí menciona los pecados y castigos, arrepentimientos y salvación 3 veces. Dios nos ha soportado durante mucho tiempo. En el versículo 19 habla de muchas misericordias. En el versículo 27 habla de gran misericordia. En el versículo 28 habla diciendo tus misericordias muchas veces. En los versículos 32 al 38 piensan en las causas de los sufrimientos actuales y hacen nuevamente una fiel promesa. En el versículo 32 Dios es grande, poderoso y temible.